Por favor, pongan, gracias, Valeria. Por favor, todos pongan su nombre y si pueden, el país de donde se conectan. De hecho, ya nos conocemos a la mayoría de ustedes, pero igual siempre eso nos facilita mucho la asistencia. Y recordarles que la sesión va a ser grabada, entonces en caso alguno de sus colegas no se haya podido unir, luego van a poder acceder a la grabación de este webinar. Se las vamos a compartir por correo y también lo vamos a subir a la plataforma de GMI. Entonces, aquí solo para recordar un poco el camino que hemos recorrido, ¿no? Empezamos en mayo de este año, hemos tenido varios talleres presenciales, webinars, reuniones con el grupo de trabajo técnico y el día de hoy estamos en este webinar sobre FOLU y próximamente con algunos de ustedes nos vamos a ver en El Salvador, en un taller presencial también, donde vamos a conversar sobre este tema tan importante. Esta es la agenda del día de hoy. Vamos a empezar con unas palabras de bienvenida a cargo de Salvador. Ya todos ustedes lo conocen. Luego vamos a presentarles la agenda del taller presencial que va a ser la próxima semana en El Salvador. Vamos a hablar también de algunos conceptos claves de agricultura y luego del sector UTCUS y también vamos a conversar sobre algunos alcances del examen técnico por expertos, esto a solicitud de algunos países en el último taller presencial que tuvimos. Vamos a conversar ya para terminar la reunión cuáles son los próximos pasos, las próximas actividades y el cierre de la sesión. Y como siempre, tenemos un espacio opcional de 30 minutos por si tienen algunas preguntas. Los expertos van a estar aquí, entonces si tienen tiempo, si tienen dudas, los invitamos a quedarse a esos 30 minutos adicionales para poder resolverlas con mucho gusto. Y ahora sí, ya para empezar, le doy el pase a Salvador Nieto para que nos dé las palabras de bienvenida y nos cuente cuáles son los objetivos del webinar. Adelante, Salvador. Gracias, Rocío. Buenos días a todas y todos. Gracias por unirse a este webinario donde vamos a hablar sobre el tema de los inventarios en los sectores de agricultura y usos de la tierra y cambio de usos de la tierra y el suelo en el marco de transparencia reforzado del Acuerdo de París. Como ustedes saben, todas estas actividades se realizan en el marco de la colaboración que ICAT tiene con la región centroamericana a través de un acuerdo cooperativo con la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, que permitió la instalación en el SICA de un hub regional para apoyar la transparencia de la acción climática en los países del SICA. Como decía Rocío, nos llena de mucha satisfacción que en 6 meses hemos podido realizar una importante cantidad de actividades distribuidas entre actividades presenciales, webinarios y reuniones de los grupos técnicos de trabajo que hemos formado en el marco de esta iniciativa y viendo el camino recorrido, donde digamos en este año inicial de funcionamiento del hub, nos sentimos bastante satisfechos con los resultados alcanzados y con el nivel de involucramiento de los países y particularmente de ustedes como expertos de cada uno de los países de la región. Los que ya han participado en otras ocasiones de nuestras actividades saben muy bien que buscan, con el apoyo de los expertos del GHGMI y de Fundación Libélula, realizar un ejercicio de construcción de capacidades, fortalecimiento de capacidades y proveer asistencia técnica en los temas que trabajamos en el marco del hub. En este año, inicialmente, la mayoría de las actividades, como fue planificado y requerido por los mismos países, se han concentrado en el tema de los inventarios y en el tema de la preparación de los informes bienales de transparencia, que para los países de nuestra región estamos preparando el primer reporte de ese tipo y el próximo año la mayoría de las actividades o el eje central de las actividades va a girar alrededor de la actualización de las NDC, llamadas NDC 3.0. En ese sentido, hay temas que para la región, más allá de los informes bienales y de las NDC, son temas que la región tiene ratos de estar empujando desde una manera
regional, valga la redundancia, y en el marco de la integración del SICA. Ese tema muy particular es el tema de lo que tiene que ver con AFOLU. Sé que muchos de ustedes probablemente participan desde su país en las diferentes iniciativas que la CCAD impulsa con relación al sector AFOLU, incluyendo las mesas técnicas AFOLU. Hay países donde el ejercicio ha avanzado incluso más, llegando a constituir espacios como la COTENA en El Salvador y otros espacios con los que también ya he tenido la oportunidad de interactuar para presentar lo que estamos haciendo en el Hub. Esta iniciativa AFOLU que tiene la región, el interés en este sector es porque para varios países de la región es el sector donde hay mayor potencial de realizar acciones de mitigación a la vez que seguimos priorizando la adaptación como es, digamos, la prioridad política en materia climática de la región. Pero desde 2019 hemos venido impulsando una iniciativa FOLU 2040 que tiene ambos componentes y que lo que busca es concentrarse en aquellas áreas, en aquellos productos y en aquellos subsectores, digámoslo así, de este sector en los cuales hay mayor potencial de reducir emisiones a la vez que restauramos el territorio, restauramos los ecosistemas. Entonces, agradecerles por estar acá, por el interés que le ponen, pues aprovechar a los expertos. Hoy vamos a tener un equipo de expertos de muy alto nivel. Ustedes ya conocen a Richard, a Rocío, pero también se han incorporado a este taller y entiendo nos van a estar acompañando la próxima semana acá en San Salvador. Otros expertos que trabajan particularmente en este tema, que también los invito a que aprovechemos su experiencia, sus conocimientos y probablemente las preguntas que nosotros nos estamos haciendo en el proceso que estamos pasando a nivel nacional, ellos ya lo experimentaron o ya identificaron posibles respuestas para esos cuestionamientos. Eh, con eso, pues darles el agradecimiento de nuevo por participar y a los que nos van a acompañar en San Salvador, pues decirles que acá los esperamos para seguir compartiendo y seguir tratando de fortalecer todo lo que tiene que ver con la transparencia de la acción climática en los países del SICA. Tengan un buen día. Gracias, Salvador, por las palabras y por presentar los objetivos del webinar de hoy. Como bien mencionó Salvador, vamos a conversar sobre qué es lo que nos piden las directrices del IPCC del 2006 sobre dos sectores claves, que son la agricultura y UTCUS, y también vamos a hablar, como les mencioné hace un momento, los alcances del examen técnico por expertos. De los informes bienales de transparencia y les pido perdón porque hace rato, según yo, estaba presentando pantalla y en realidad por error lo había dejado en pausa, así que siento que no hayan podido ver la presentación inicial. Y bueno, ahora sí, le voy a dar el pase a Richard. Él nos va a presentar la agenda del taller presencial que va a ser la próxima semana en El Salvador. Adelante, Richard. Gracias, Rocío. El taller de AFOLU, digamos, de Agricultura y Tierra, va a ser un taller un poco distinto a los talleres que tuvimos al de control de calidad y al de NDC. Primero va a ser distinto porque no voy a ir yo, va a ir Yanna, Marcelo y Walter, que son nuestro equipo de expertos de AFOLU, junto con Rocío y Valeria. Sin embargo, va a estar muy enfocado en tanto en la formación y en la creación de capacidades, ¿cierto?, en los países, como también en apoyar a los países en esta etapa crucial, que es la elaboración de los inventarios y la presentación de sus primeros informes bienales de transparencia. Entonces, y esto es algo que va a mencionar también Yasna y Walter hoy día, por favor, lleven sus problemas, dudas, consultas respecto a la aplicación de la utilización de las directrices del IPCC y también dudas respecto al reporte, ¿ya? El primer día va a ser más desde el lado del consorcio, podríamos decir. Durante la mañana vamos a tener una presentación em, general sobre las directrices del IPCC y también de las modalidades de procedimiento
y directrices para la implementación del marco de transparencia reforzado, ¿cierto? Las famosas MPDs o MPGs. Luego vamos a tener una presentación de parte de ustedes, ¿cierto? Ya la típica presentación donde ustedes nos cuentan cómo van. Así que entre hoy y mañana les vamos a enviar un template a los participantes que estén confirmados para que puedan respondernos algunas preguntas sobre el estado de avance de sus inventarios en estos sectores. Y luego en la tarde los expertos van a presentar eh, dos temas, un tema que tiene que ver con la opción metodológica en función también de las categorías principales, que es un tema muy relevante para estos sectores, dado que suelen ser categorías principales. Entonces hay un tema ahí sobre los niveles metodológicos que es importante conocer. Y otro tema que yo creo que va a ser transversal al taller va a ser el tema de la coherencia de la serie temporal. Sabemos que hay brechas, que hay vacíos de información tanto en ambos sectores. Así que también vamos a conversar generalmente, vamos a conversar sobre ese tema de manera general. El día 2 si puedes pasar, Rocío, por favor. El día 2 va a estar enfocado en agricultura, el día 2 va a ser completamente sobre ese sector. Walter y Marcelo van a cubrir temas específicos del. Ah, no, Flor no ve nada. Uy, yo sí veo. ¿Alguien más tiene problemas con la diapositiva? Yo sí la veo, Richard. Sí, ya. Día 2. Sí, ya creo que la están Día viendo. 2 sí. Sí, ahí, ojo, Flor, parece que eres tú. Em, el día 2 va a estar enfocado al sector agricultura. Se van a cubrir temas específicos de este sector, tanto con las metodologías, coherencia de la serie, aplicación de métodos de control de calidad, también algunos temas relacionados con el reporte de este sector. Y en la tarde, luego del almuerzo, la tarde, digamos, es de los países, en el sentido de que se va a dar el espacio para que presenten problemas relacionados con los inventarios para el sector agricultura. Así que por favor, lleven su inventario. Marcelo también tiene experiencia con el reporte en datos de este sector en las tablas, entonces particularmente la CRT, así que si alguno también tiene dudas respecto a cómo colocar información, qué información se coloca en las tablas, también pueden llevar ese tipo de consultas al taller. Eh, Y si no llevan consulta a ustedes, nosotros les vamos a hacer producto a ustedes. Así que yo creo que es mejor a que ustedes lleven sus consultas, dudas, cualquier tipo de situación, eh, para que el taller sea provechoso. Ya, o sea, la idea es que el taller les permita, digamos, completar bueno, estos sectores que sabemos que son más complicados. ¿Ya? El día 3, gracias, Rocío. El día 3 va a tener una lógica similar, pero va a estar enfocada en Utkuts. Esta parte va a ser muy similar. En la mañana vamos a trabajar como más desde lo teórico este sector. Y luego en la tarde se van a abordar problemas que ustedes lleven relacionados con el sector Utkuts o el sector de tierras. Uso la tierra o uso el suelo, le dicen algo. Y hacia el final, este día puede ser que dure un poquito más, eh, pero hacia el final vamos a tener un cierre y la diferencia que va a haber respecto a los dos talleres anteriores es que no vamos habitualmente, ¿cierto? Eh, Nosotros llevábamos alguna plantilla o algún documento que se trabajaba durante el taller. Y entendiendo en que estamos ya casi en diciembre, que está la necesidad de presentar el inventario, los informes finales, decidimos no llevar esa tarea, pero sí que nos traigan problemas y algo que queremos construir un poco también pensando en
en esta idea que se ha trabajado desde SICA, de la iniciativa AFOLU, pero llevado al Hub, es que queremos trabajar, entendemos que el sector AFOLU no se soluciona en un mes, que requiere trabajo de mediano a largo plazo. Entonces, sí trabajar con ustedes y conversar sobre algunas materias relacionadas con estos sectores que requieran trabajo permanente durante el próximo año. Entonces, también vamos a dar un espacio a discutir esas materias para elaborar una suerte de agenda follow, pero para el Hub. ¿Ya? Em, Así que otro tema, y con esto termino. Les quería dar también las gracias a los países que contestaron los cuestionarios de agricultura de tierra. Esa información ha sido fundamental y vital para la elaboración de la agenda. Y si bien aquí están los títulos generales, esos temas, algunos se van a mencionar hoy, pero también se van a trabajar de manera más dedicada durante el taller. Así que, y también Walter y Jana lo van a tocar un poco para saber si hay algún otro tema que también quisieran revisar. Así que no sé si hay alguna duda respecto a la agenda. También está Salvador, por si alguien tuviera alguna duda logística. Está Salvador y Luis. Entiendo que ya hay bastantes confirmados en todo caso. Así que no sé si hay alguna duda o consulta respecto al taller y a la agenda del taller. Parece que no. De mi Parece parte, que no. no, Richard, gracias. Gracias, Claudia. Vi que va bastante gente a El Salvador, qué bueno. Sí, Bueno, creería que no hay preguntas sobre la agenda, Yo, igual tienen el chat, ¿sí? Ah, hola, hola. Giovanni. Giovanni, Sí, adelante. quería hacer, no sé, una sugerencia o tal vez que un tema que pudiéramos tocar es cómo relacionamos los inventarios nacionales forestales con la parte de la estimación, digamos, de gases en el sector AFOLU. Porque siempre veo yo que hay como un problema, ¿no? Ahí de unas diferencias que o sea, sí, cómo se incorpora, digamos, al inventario nacional, al INGEI, cómo se incorpora el inventario nacional forestal hacia, o las estimaciones que tú haces en el inventario nacional forestal, o tu nivel de referencia forestal, cómo incorporas esos datos, por ejemplo, o cómo lo relaciona. Nosotros estamos tratando de construir la parte que tiene que ver con el sector forestal y el uso y los cambios de uso a partir de los datos que estimamos en el nivel de referencia forestal. Entonces, eso me gustaría que, o lo dejamos quizás como una pregunta de país, quizás también. Sí, yo creo que sea espacio para los dos. No sé, Yasna, si quiere eh, mencionar algo al respecto. Sí, eso tiene que ver, lo vamos a tocar hoy día muy, muy rápidamente, pero lo podemos profundizar en el taller presencial. Cuando los países tienen la posibilidad de usar sus factores de emisión específicos, el inventario forestal en el fondo es una fuente que provee esos datos para el país. Así que lo podemos ver más en detalle en El Salvador. Ok, gracias ya. Bueno, Bueno, entonces, sí, 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 Rocío, por favor. si no hay alguna pregunta, igual tenemos un espacio después en la agenda. Yo creo que podemos ir avanzando eh, con el programa, ¿no? Ahora tenemos una presentación a cargo de Walter Oyanzábal. Como bien mencionó Salvador, Richard, tenemos un grupo de expertos que se está uniendo al consorcio. Walter va a estar presente también en el taller. Lo presentamos en el taller presencial de Panamá, ¿no? Ahí compartimos con ustedes su biografía y bueno, él es un revisor experto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y ahora nos va a presentar los conceptos claves del sector agricultura. Adelante, Walter, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Rocío. Muy buenos días para todos. Realmente es un gusto estar comenzando esta interacción con el Grupo Centroamericano y estar participando y conociéndonos en persona y intercambiando y aprendiendo entre todos la semana próxima. Bueno, yo tengo unos 20 a 25 minutos para compartir con ustedes.
conceptos generales de, de lo que es el sector agricultura dentro de AFOLU y me voy a apoyar en esta presentación que les voy a compartir ahora. Bueno, me cuentan cuando la estén viendo. Lo pongo en modo de pantalla completa. Sí, la Ahí vemos está. muy bien. Sí, ¿La ven muy bien? perfecto, Walter. Gracias. Bueno, excelente. Bueno, esto un poco como decía Richard, Rocío, es como un anticipo, un precalentamiento para lo que vamos a ver con más detalle. Es una presentación muy general de conceptos clave y para muchos de ustedes esto puede ser muy bien conocido, para otros quizá no tanto, pero bueno, como esta es un poco la intención es un poco de nivelación, entonces los que ya dominen estos temas me sabrán disculpar. Así que decidimos en el equipo hacer más énfasis en los conceptos que hay detrás de los procesos de aplicación de las directrices, porque las directrices no surgen no son una colección de fórmulas. Las directrices están basadas en un amplio conjunto de conceptos científicos y técnicos que tienen que ver con los procesos, tanto biológicos como físico-químicos, que ocurren en el uso de la tierra, en el cambio del uso de la tierra por los seres humanos, y que representan emisiones y remociones de gases de efecto invernadero. Bueno, y claro, los inventarios son la herramienta clave para saber cuánto estamos emitiendo o secuestrando, también para saber las tendencias, o sea, nuestras emisiones están aumentando, están estables, están disminuyendo, nuestras políticas están siendo eficaces o no, cuáles son los sectores que más emiten, los más importantes, qué estrategias podríamos entonces establecer para reducir emisiones o aumentar el secuestro. eh, Nos permite monitorear los avances y ahora, desde el Acuerdo de París, para los países en desarrollo, cosa que no ocurría tanto con el Acuerdo de Kioto, son un elemento central para demostrar el cumplimiento de las metas de las contribuciones nacionalmente determinadas. La primera referencia que me parece que es tanto fundamental para los compiladores del inventario como para quienes les toca revisar lo que otros hicieron con el propósito de contribuir a la mejora de la calidad, es tener como este diccionario básico, este diccionario básico de 5 palabras, ¿no? Que son la transparencia, la exactitud, la exhaustividad, la consistencia y la comparabilidad. O sea, un inventario de calidad cumple de la mejor manera posible en ser muy transparente, y la transparencia es clave, es tan clave que los informes que los países en desarrollo empezamos a presentar ahora se llaman informes bienales de transparencia. Hay un marco aumentado de la transparencia al servicio del Acuerdo de París. Entonces, la transparencia es lo primero de todo. Es decir, uno tiene que ser, no hay excusa para no ser transparente. O sea, se pueden tener problemas de exactitud, de completitud, de consistencia, etcétera, etcétera. Pero la transparencia es difícil, la falta de transparencia es difícil de aceptar y difícil de justificar. Entonces está al tope de esta lista de 5 aspectos a considerar para construir o para evaluar o revisar un inventario de gases de efecto invernadero en cualquier sector. A ver si cumple con esto, ¿no? La transparencia, como ustedes sabrán, es aquella propiedad que tiene un documento de inventario de reflejar con toda claridad qué se hizo, cómo se hizo, qué supuestos se utilizaron, qué fuentes de información se utilizaron, qué cosas se pudieron hacer, qué cosas no se pudieron hacer y por qué. Y que de alguna manera, al menos en teoría, permitir, si alguien externo quisiera reconstruir los mismos cálculos que están en el inventario, debería poder hacerlo. Bueno, después está la exactitud, y siempre la exactitud es algo
aspiracional, ¿no? No hay un inventario totalmente exacto. Caminamos hacia la exactitud, como caminamos hacia el horizonte, y cada vez que damos un paso hacia el horizonte se nos aleja un paso, como decía Eduardo Galeano. Entonces, pero siempre hay que tratar en esos procesos de mejora continua, que son naturales de cualquier inventario, de que en el plan de mejora preocuparse de mejorar la exactitud, junto con los otros atributos que están en esta transparencia. Y un problema de la exactitud es que las emisiones y las remociones normalmente no se miden, sino que se estiman a partir de determinadas combinación de parámetros, factores y datos, ¿verdad? La exhaustividad o completitud implica que debemos incluir en el inventario todas las fuentes y todos los sumideros de gases de efecto invernadero. La consistencia significa que estamos aplicando consistentemente los mismos métodos, los mismos factores, los mismos supuestos a lo largo de la serie de tiempo, y que si en algún momento los cambiamos porque tenemos mejores datos, mejores factores, vamos a recalcular para atrás esa serie de tiempo, anteriormente calculada con algunas diferencias, para que exista una consistencia a lo largo de toda la serie de tiempo. Finalmente, la comparabilidad significa que lo que cada país hace es de alguna manera comparable con lo que hacen otros países, y que es posible sumar las emisiones y las remociones de todos los países porque tienen bases comunes que así lo permiten. Y simplemente me surge en este momento la importancia que tuvo en la COP28 de Dubái el balance global que se hace cada 5 años, donde se pasa raya y se dice, bueno, ¿cómo vamos en relación a las posibilidades de cumplir con los objetivos del Acuerdo de París? Y bueno, si los inventarios no fueran comparables, no podríamos hacer ningún balance global. Bueno, acá ven un carpintero, y, y se me ocurría que como una especie de metáfora, que un inventario es como un trabajo de carpintería. Uno tiene herramientas, tiene tablas, tiene maderas, tiene tornillos, tiene clavos, pero bueno, para utilizar esas herramientas, no alcanza a contar las herramientas, las maderas, los clavos, los tornillos, sino que hay que tener un entendimiento de qué significan los procesos que vamos a hacer, qué herramientas son buenas para qué cosas, y cómo usarlas y cuándo usarlas, y qué limitaciones a veces tienen esas herramientas. Entonces, eh, por eso es que en esta presentación muy general, en lugar de detenernos en la acción puntual de cómo se calcula la emisión de determinada cosa, o cómo se construye una mesa o un banquito, si seguimos con el ejemplo de la carpintería, nos vamos más bien a focalizar en qué conceptos hay detrás de la construcción del inventario y qué conceptos hay detrás de cada una de las fórmulas, ecuaciones, parámetros y métodos que se nos provee. En esencia, y si hiciéramos una representación muy estilizada, aparentemente muy simple, pero atrás de todo esto después aparece la complejidad, la estimación de las emisiones y las remociones es la multiplicación de los datos de actividad por un factor de emisión de cuánto emite cada unidad de actividad. Si pensáramos en ganadería, los datos de actividad serían, por ejemplo, la cantidad de vacunos y el factor de emisión, cuánto emite cada vacuno. Así que si yo sé cuánto emite cada vacuno y lo multiplico por la cantidad de vacunos, tengo una estimación de las emisiones. Y tengo una estimación. No medimos, porque no vamos a poner un aparatito en la boca de cada vaca para estimar cuánto metano emiten sus eructos, ¿verdad? Entonces, es una estimación. Como toda estimación, está asociada a incertidumbre. Y las incertidumbres provienen de si el factor de emisión tiene una incertidumbre implícita y si los datos de actividad tienen incertidumbre. Entonces tenemos incertidumbre en los datos de actividad, incertidumbre en los factores de emisión, incertidumbre al cuadrado. Y el tratamiento de las incertidumbres es un tema fundamental.
y es la otra cara de la moneda de la exactitud. Si yo quiero mejorar mi exactitud, tengo que reducir mi incertidumbre. Bueno, para hacer los inventarios, entonces el IPCC nos da unos manuales, que son las conocidas como las directrices del IPCC, que permiten que todos los países estimen el nivel y tendencias de emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero de origen antropogénico. O sea, no se consideran las emisiones naturales, las no antropogénicas, las que ocurren como procesos de la naturaleza, sino aquellas que directa o indirectamente están influenciadas o determinadas por factores humanos. Para todo para todo el territorio o para la parte del territorio que está bajo gestión, digamos, antropogénica, y utilizando métodos acordados que tienen en cuenta las actividades de las que se obtienen esas emisiones y esas absorciones. Para que no tengamos ninguna excusa para estimar nada, el IPCC nos dice, bueno, yo le voy a proponer 3 niveles metodológicos generales básicos. Uno, que está en la base de la pirámide, es lo que llamamos el nivel 1, o el Tier 1 del inglés. Es una aproximación de primer orden. Es la más simple, usa valores por defecto para los factores de emisión obtenidos de las directrices del IPCC. eh, eh, y los datos de actividad, bueno, datos de actividad por defecto no hay, porque no podemos usar datos de actividad de otro país para la cantidad de vacas de El Salvador. Si no supiéramos cuántas son, no podemos usarlas de Guatemala. Eso parece bastante obvio, pero sin embargo, si bien hay valores por defecto para los factores de emisión, para los datos de actividad, de alguna manera tienen que tener relación con las circunstancias nacionales. Pero en el nivel 1, la ventaja es que el requerimiento del refinamiento o de la desagregación de los datos de actividad es mucho menor que en los otros niveles. O sea, son datos más gruesos y obtenidos a veces de fuentes globales, por ejemplo, de FAO-Stat o de alguna fuente alternativa. Por lo tanto, pueden tener incertidumbre mayor y tienen algunos supuestos simplificadores. Veamos un ejemplo. Quiero calcular las emisiones de la fermentación entérica de los vacunos por el nivel 1. Simplemente multiplico la cantidad de vacunos por el factor de emisión promedio de un vacuno. Y ya está. Ahora, en casi todos los países de América Latina, casi que podría ser que en todos, ¿no? La fermentación entérica es una categoría principal, como ustedes saben. O sea, es una categoría que representa una porción significativa de las emisiones de un país. Importante. En consecuencia, el IPCC nos dice, mire, si su fuente de emisión o remoción es una categoría principal, no use nivel 1, use nivel 2 o 3. Entonces, el nivel 2 es un método más preciso, usa valores específicos de país, tanto en factores de emisión, obviamente en datos de actividad, pero los datos de actividad son más desagregados y por lo tanto las incertidumbres tienden a ser menores. Entonces ya, por ejemplo, volviendo al ejemplo de la fermentación entérica, ya en el nivel 2 no utilizamos el número total de vacunos, sino que tenemos que desagregar el stock o el rodeo vacuno en eh, animales maduros, animales jóvenes, terneros, desagregar por sexo, desagregar por si son vacas lecheras en producción comercial o son otras vacas que son multipropósito o de carne vacuna. Entonces ya las exigencias son mayores para los factores de emisión y son mayores también para los datos de actividad. Finalmente tenemos el nivel 3. Uy, perdón que me equivoqué de tecla. Que es un método puede ser modelización o a veces sistemas nacionales de medición, y no de estimación, de medición. Son datos de mayor resolución, de incertidumbre mucho más baja que los métodos anteriores. Un ejemplo de sistemas nacionales de medición. Por ejemplo, Nueva Zelanda tiene un sistema nacional de monitoreo del carbono del suelo.
basado en programas de muestreo. Entonces, ellos no están estimando mediante proxies o indicadores indirectos qué es lo que podría estar pasando con el carbono del suelo, sino que están realizando muestreos con aparatos, con extracción de muestras y análisis en sitio, usando técnicas de infrarrojo cercano. Bueno, una cosa fantástica. Este es el nivel 3, entonces. Luego, el IPCC nos provee, nos ayuda a elegir los métodos mediante los árboles de decisión. Esto lo vamos a ver en detalle, lo va a presentar ya en el taller del Salvador. Pero los árboles de decisión nos van planteando desde un principio, que ahí lo que ustedes ven como start o comienzo, nos van planteando, bueno, decisiones dicotómicas, de tipo sí, no, sí, no, sí, no. ¿Tiene un método 3? Sí. Ah, qué bien, entonces aplíquelo. ¿No lo tiene? ¿Puede desagregar la caracterización de su stock ganadero? Sí. Ah, bueno, entonces use un nivel 2. ¿No puede? Ah, no puede, ¿eh? ¿Y la fermentación entérica es una categoría clave o principal? Sí. Ah, entonces debe recolectar datos para aplicar el método 2. Pero si no es una categoría principal, entonces, bueno, puede ir a un nivel 1 o a un nivel 1A. Después les cuento qué es el nivel 1A, que es una novedad que trajo el refinamiento de las directrices del 2006 que se hizo en el 2019. Entonces, la elección de datos de actividad es clave. Es clave en agricultura y en realidad es clave en todos los sectores, ¿no? Eh, las directrices del 2006, sobre las cuales vamos a trabajar, bueno, trabajan los países y vamos a trabajar en el taller. eh, es importante recordar que fueron refinadas en el 2019. Es decir, las de 2019 no son nuevas directrices, sino que son directrices del 2006 que en algunos capítulos y en algunas partes de esas directrices del 2006 fueron mejoradas en su actualización, en su exactitud, en su calidad de información, en sus aspectos metodológicos o de orientaciones para el trabajo. Y por lo tanto, la recomendación del IPCC es usar en conjunto las de 2006 y el refinamiento, eh, que hasta donde yo sé, el refinamiento formalmente no fue todavía aprobado políticamente por la Convención, pero a su vez hay una puerta abierta que es que los países pueden utilizar la mejor información disponible para la calidad de su inventario. Y bueno, el refinamiento de las directrices de 2006 es mejor que las de 2006, que ya tienen 18 años, ¿no? Y bueno, y entonces estas directrices de 2006/2019 tienen dos capítulos específicos para agricultura, que son el 10 y el 11. En el 10 está el metano de fermentación entérica y el metano y el óxido nitroso de la gestión del estiércol. Y en el 11 están las emisiones de los suelos gestionados a través de distintos procesos como fertilización, residuos de cosecha, estiércol, cal, etc. Pero no alcanza para un compilador de inventario decir, bueno, yo me leo estos dos capítulos y ya estoy. No, porque hay una serie de elementos que son muy importantes y que son transversales a todos los sectores y que tienen relevancia para todos los sectores. Entonces, al compilar un inventario de agricultura, también hay que recurrir a capítulos de las directrices que tienen que ver con la recolección de datos, con el tratamiento de las incertidumbres, con el análisis de categorías principales, con la coherencia de las series temporales, con el aseguramiento de la calidad y el control de la calidad. Entonces tenemos que combinar, digamos, distintas fuentes del IPCC para tener una visión completa. Y acá les muestro una cosa que es muy interesante, que traen las directrices de 2019, que son factores de emisión, primero actualizados respecto a 2006. En particular, yo trabajé en este capítulo y trabajé en la construcción de estos valores para América Latina, en el refinamiento del IPCC de 2019. Y bueno, y llegamos a que, por ejemplo, para ganado lechero, un valor más adecuado, porque los niveles de productividad de leche en kilos por cabeza
habían subido en la región, entonces el factor anterior era un poco bajo. Bueno, si yo no tengo ningún valor nacional, puedo usar este número. Pero si puedo desagregar el rebaño de vacas lecheras de producción comercial en las de alta productividad y baja productividad, puedo tener dos factores de emisión. Esto es lo que se llama el nivel 1A. Y este valor de 103 tiene como referencia estos 3.400 kilos de leche por cabeza por año. Y el nivel de baja productividad, con 78, tiene 1.250. Uno puede decir, bueno, idealmente, si un país sabe aproximadamente qué porcentaje de su rebaño está en sistemas de alta productividad y qué porcentaje está en baja, podría construir un promedio ponderado entre el 103 por el X% más el 78 por el Z%, y tendría un nuevo valor diferente a este 87. A su vez podría decir, bueno, pero mis vacas no producen 3.400 kilos, producen 5.000, entonces 103 está subestimando. Bueno, podría, mediante una técnica aritmética, mejorar este valor, elevándolo un poco, y así, mientras no tengo un tier 2 para una categoría, en el caso de que fuera principal, tengo una aproximación más realista en el uso de factores de emisión de la que contenían las directrices del 2006 para América Latina, que estaban claramente subestimando las emisiones reales de sistemas que sufrieron cambio técnico, incrementaron su productividad y por lo tanto también aumentaron sus factores de emisión. Bueno, y ya para ir redondeando, y creo que ya me llevé casi 20 minutos, bueno, Afuelo es un sector particular porque tiene emisiones y absorciones. Entonces tiene muchos procesos que dan lugar a emisiones y absorciones. Es muy conocido este dibujo que está en las directrices del IPCC, donde se ven la cantidad de procesos que ocurren en la biomasa, como la fotosíntesis, la respiración, el traslado de carbono desde unos depósitos a otros, como pueden ser los productos de madera cosechada, los incendios y sus emisiones asociadas, la gestión del estiércol, la fermentación ruminal, la fertilización, de la producción de arroz, los procesos de respiración del suelo, el aumento o disminución o estabilización de los stocks de carbono del suelo. Entonces, bueno, la fijación de nitrógeno. O sea, vemos que hay muchísimos procesos y cada uno de estos procesos tiene una base, eh, digamos, biológica o físico-química que es necesario entender, porque en realidad las ecuaciones eh, se construyen a partir de una comprensión de los procesos. Si uno aplica mecánicamente una fórmula, una ecuación, sin saber a qué responde, este, eh, no tiene un buen entendimiento de qué es lo que está haciendo. Es como si eh, pusiera un tornillo en lugar de un clavo y no entendiera por qué hay que poner un clavo en un tornillo. Volviendo a la carpintería. Bueno, Afolu está dividido en tres grupos, ¿no? Que son estos tres. Ganadería o producción animal. En Uruguay, ganadería lo asociamos con vacunos. No sé si en Centroamérica es lo mismo, pero bueno, livestock es en inglés y livestock es más bien producción animal, que para nosotros sería cattle, ganadería, pero en realidad 3A, ganadería, incluye todas las especies eh, de animales domésticas para producción. Así que ese es el 3A, las emisiones asociadas a la producción animal. Está el 3B, que es tierras, o lo que llamamos LULUCF o UTCUTS. Está 3C, que son fuentes agregadas de emisiones de gases no CO2. Entonces tenemos esos tres componentes. Y estos tres componentes después se reflejan en las tablas de reporte. Así que, bueno, sobre ganadería, básicamente el 3A tiene dos componentes, las emisiones de fermentación entérica y las de manejo del estiércol. ¿Cómo estimamos las emisiones de metano entérico? Voy al tema del concepto. Concepto detrás del método. En lugar de aplicar un método que no sea que responde, entiendo que la forma de estimar las emisiones de metano entérico es indirecta. Se determina cuánta energía bruta un animal consume, ya sea en el pastoreo o en los suplementos que se
proporcionan y qué factor de conversión de energía bruta en metano podemos utilizar. Entonces, primero calculo la energía bruta, método nivel 2, y luego le aplico un factor de cuánta de esa energía bruta la pierdo como metano. Walter, Sí, siento interrumpirte, pero ya estamos un poco sí, justo de tiempo, así que voy redondeando, Rocío, gracias. perfecto, gracias. Entonces, bueno, esto lo vamos a ver en más detalle en El Salvador, las ecuaciones, el nivel 2. Y bueno, y todo esto no es para que miren cada ecuación, es porque en realidad todas estas ecuaciones obedecen que son las de nivel 2 para fermentación entérica, obedecen a una lógica que tiene que ver con eso que les decía hoy. ¿Cómo calculo la energía bruta para después multiplicarla por cuánta energía bruta se transforma en metano? Para saber cuánta energía bruta, necesito aplicar todas estas ecuaciones. Y al final tengo un número. Y ese número lo voy a multiplicar por un factor de conversión, el famoso YM, y voy a tener mi metano. Bueno, después están las de óxido nitroso del estiércol, que obedecen a un montón de procesos que son súper interesantes y que están ahí para conversarlo con más detalle en el próximo taller la semana que viene. La gestión del estiércol también genera emisiones. Y después están las fuentes agregadas de emisiones, que son, por ejemplo, las relacionadas con quema de biomasa, con la aplicación de cal en el suelo, con la aplicación de urea, con las emisiones directas e indirectas de los suelos gestionados, y las indirectas, y con el cultivo del arroz. En suma, para ser alimentario precisamos datos de actividad de calidad y actualizados, y en una serie de tiempos para ver la tendencia, que sea consistente. Y esto muchas veces es un gran problema. El IPCC a veces, si no tenemos factores de emisión, nos da una solución. Pero con los datos de actividad, bueno, es más complejo. Muchas veces los países tenemos problemas para manejar buenos datos de calidad. Así que, por último, la encuesta que se hizo, en el caso de agricultura, lo que los países respondieron es que, y esto en forma desigual, ¿no? No es que todos los países opinaron exactamente todo esto, sino que hubo algunos, estos son un poco énfasis de algunos países, que era importante familiarizarse con las tablas RT, ver los temas de categoría clave no reportadas con el nivel recomendado, o sea, categorías clave que se reportan como nivel 1, las restricciones en los datos de actividad, las inconsistencias en las series temporales, las dificultades para estimar las incertidumbres, el control de calidad, el aseguramiento de la calidad y la documentación. En la encuesta aparecieron estas cosas y seguramente en el taller de la semana que viene vamos a tener oportunidad de profundizar. Bueno, muchas gracias. Creo que cumplí estrictamente con los 20 minutos. Y Gracias, Walter, por la esto de compartir. presentación. Imagino que tienen varias preguntas. Hay un espacio para este intercambio de preguntas y respuestas, pero ahora vamos a pasar con Yasna Rojas. Ella es revisora experta de la de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático para revisión de inventarios también en el sector UTCUS. Yasna, bienvenida y adelante con tu presentación, por favor. Hola, voy a compartir. ¿Dicen si ya la están viendo? Listo. Sí, ¿Sí? lo ¿Se ve? vemos bien. Sí, ¿Y me perfecto. escuchan bien? ¿Sí? También. Sí. Ya, voy a mirar el reloj para no pasarme. Bueno, buenos días, buenas tardes desde Chile. Eh, un gusto poder estar con ustedes en este webinario. Bueno, y la idea, como dijo Walter, es mostrar una presentación introductoria para ir calentando motores para nuestro taller presencial que vamos a tener la próxima semana. ¿Ya? Así que vamos con los conceptos claves del sector de uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura, el tan querido UTCUT. Bueno, efectivamente aquí un poco para reforzar lo que dijo Walter, tenemos unas directrices del IPCC que nos dan normas comunes para estimar
las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero, y eso permite que sean comparables entre sí. Y tenemos unos principios rectores, ¿cierto? Que son la transparencia, la exhaustividad, la coherencia, la comparabilidad y la exactitud. Y somos bastante majaderos, ¿cierto? En recalcar esto porque es lo que se pide a los inventarios, entendiendo que en realidad los inventarios siempre tienen un proceso de mejora continua. Uno no necesita tener un inventario perfecto la primera vez. Siempre va a ser solucionable en los siguientes inventarios, y lo que más se recalca es que uno puede explicar eso transparentemente en sus informes. Aún así, teniendo unas directrices que nos guían muy bien para los compiladores y creo que en particular para los que trabajan con el sector UTCUT, es un dolor de cabeza estar mirando todas estas funciones que tenemos que estar buscando para estimar. A diferencia del sector de agricultura, nosotros tenemos muchas secciones en las directrices donde tenemos que ir a buscar la información. Bueno, tenemos la directriz del IPCC del 2006 y ahora el refinamiento 2019, que no es obligatorio el uso, pero que efectivamente generaron, fue una actualización de información que para algunos casos, cuando uno quiere usar valores por defecto, ha refrescado la información y la verdad es que puede ser más útil de lo que teníamos en las directrices del IPCC del 2006. Y tenemos una infinidad de capítulos, partiendo por el 2, que es fundamental, ¿cierto? Donde nosotros tenemos las metodologías genéricas que sirven para todos los usos de la tierra. Luego tenemos el 3, donde está todo lo que nos explican de la representación de tierras, y después caemos en cada uno de los usos de la tierra, que ustedes saben son 6, tierras forestales, tierras de cultivo, pastizales, humedales, asentamientos y otras tierras. Y el capítulo 12, donde aparecen los productos de la madera recolectada. Además, nos sugiere la convención usar como el suplemento el 2013, ¿cierto?, a las directrices del 2006 para los humedales, donde viene una orientación metodológica sobre las tierras con suelos húmedos de drenaje y humedales construidos para el tratamiento de aguas residuales. Eso también viene a modo de sugerencia, pero cada vez más, ¿cierto?, está ahí como un tema que es factible de usar por nuestros países. Tenemos una combinación de depósitos de carbono. O sea, tenemos 6 usos de la tierra que los vamos a ver un poquito más en detalle, pero además tenemos distintos depósitos de carbono que hacen que esto sea un poco más complejo. La biomasa, donde tenemos que ver la biomasa aérea y la biomasa subterránea, la materia orgánica muerta, que está en la madera muerta y en la hojarasca. Y el suelo, ¿cierto?, la materia orgánica del suelo. Y además, los productos de madera, ¿cierto?, que cuando nosotros sacamos algo de los árboles, podemos, si es que perdura en la madera de la construcción, se va a este producto de la madera recolectada. Entonces, en el fondo son una serie de depósitos que están producto del proceso de fotosíntesis, se captura el carbono y después hay transferencia entre estos depósitos. Este diagrama para mí lo simplifica bastante bien. Nosotros estamos absorbiendo algo de la atmósfera en nuestros ecosistemas, y esto se puede quedar en la biomasa aérea y en la biomasa subterránea. Y después estas transferencias se pueden ir o a los productos de madera cuando cosechamos, desde la biomasa aérea cuando caen, ¿cierto?, las hojas, va quedando en la hojarasca. Hay otra parte de la biomasa aérea cuando se van muriendo los árboles que queda como madera muerta, y lo mismo en la biomasa subterránea. Pero obviamente hay alteraciones que hacemos, las alteraciones humanas, que alteran esto, y podemos tener emisiones cuando cosechamos, que se van como residuos de la cosecha, o también cuando hay otro tipo de perturbaciones como los incendios, ¿cierto? Que tenemos no solo emisiones de CO2, sino también emisiones de gases no CO2. Y también algo muy simplificado, como lo dijo Walter, tratamos de estimar. En otros sectores se ve muy directo, quizás en nuestros sectores donde cuesta menos verlo directo, que lo fundamental son datos de actividad por factores de emisión. Nosotros ya tenemos complejidad en nuestros datos de actividad porque tenemos una diversidad de fuentes de datos para cubrir una serie temporal para 6 usos de la Tierra, ¿ya? Y por eso lo primero que salta a la vista es la representación de tierras, donde necesitamos tener la información de la superficie para los distintos usos de la tierra, y además cómo cambian entre sí.
Y sabemos que ese siempre es el primer gran dolor de cabeza para nuestro sector. Y luego podemos apoyarnos además, si usamos, por ejemplo, el método de ganancia menos pérdida, de datos de actividad estadísticos que nos dan cuenta de otras pérdidas del sector, como la cosecha que se va a madera, la leña, o también datos estadísticos si se tienen de las perturbaciones, por ejemplo, en la superficie de incendios que puede ocurrir en el país. Y los factores de emisión también no se sacan directamente. Siempre tenemos un nivel 1 en las directrices que podemos ir a ver valores por defecto que nos sugieren, pero en esto de que los países son llamados a tener una mayor exactitud y representar mejor los datos de su país, uno tiene que buscar elegir parámetros representativos para las categorías de tierra. Y aquí entra muy bien la consulta que se hizo hace un rato de la posibilidad de usar los inventarios forestales, porque los inventarios forestales de los países en el fondo están reflejando información de los bosques de ese país. Entonces es ideal, si uno tiene un inventario forestal, poder incorporar esta información paramétrica en los inventarios de gases. Y ahí entramos en algunas problemáticas de la escala de trabajo que uno tenga, o si está partiendo un inventario y todavía tiene que escalar a todo, tiene un área y después cómo lo escala al país, y ahí uno tiene que ir viendo cómo juega en esta mejora continua del inventario. Entonces lo que se pide en la directriz es que uno puede elegir parámetros representativos de sus categorías de tierra, por tipo de vegetación, por zona climática. Si no los tiene, el inventario siempre se puede hacer un nivel 1 con las directrices. Bueno, este es un paisaje, ¿cierto?, típico de tierra, donde en realidad uno lo que tiene en su país son todos los usos de la tierra distribuidos y tiene que tratar de separarlo en estos 6 usos. Toda la superficie del país tiene que estar calzada en la suma de estos 6 usos de la tierra. Y en eso lo que se pide es que los países aseguren que no se está contabilizando en más de una categoría una tierra. O sea, uno tiene que tenerlo muy asegurado dónde entra cada tierra para evitar cualquier doble contabilidad, ¿ya? Y además, para agregar un poco de complejidad, nos piden separar estas tierras en 2 subcategorías. En el fondo son tierras dentro de cada uso, las tierras que permanecen como tal, o sea que no han sufrido cambios y vienen por un periodo de tiempo en esa categoría, y las tierras que son convertidas a distintos usos. Y entonces aquí aparece una complicación adicional para nuestro sector, que es definir el periodo de transición en que una tierra se convierte a otro uso. Las directrices hablan de un periodo por defecto, nos sugieren un periodo de 20 años, y lo que busca este periodo es que en realidad cuando un uso cambia a otro uso, ¿cómo decir?, se desestabilizan los depósitos de carbono. Y entonces para que vuelvan a estar estables en su siguiente nivel, uno espera que pasen, en este caso particular, valor por defecto 20 años hasta que ese valor se estabilice. Para el caso, por ejemplo, para el caso de la biomasa, uno podría decir las extracciones, cuando uno saca biomasa del bosque, por ejemplo, corta algo, eso lo contabiliza en el año en que ocurre. Pero después si este bosque sigue creciendo, va a crecer por un periodo de tiempo que uno va a ir estimando, ¿cierto?, en su tasa de cambio. Pero en particular, este periodo de transición afecta a 2 depósitos de carbono, que son la materia orgánica muerta y el carbono del suelo. Donde uno, si algo se altera y, por ejemplo, empieza a crecer un nuevo bosque en algo que era una tierra de pastizal, va a empezar a acumular a lo mejor materia orgánica muerta, y ahí entra este periodo de transición. Uno dice, va a estar acumulando por un periodo hasta que vuelva a ser un bosque estable. Y lo mismo pasa con el carbono del suelo. Eso en las planillas de cálculo tiene su complejidad, porque para algunos casos uno tiene que considerar un año cuando se corta y para otros los 20 años mientras se acumula. Esto es una manera de ejemplificarlo. Estos son los paisajes de Chile, disculpen, que no. Este es el sur de Chile, donde nosotros tenemos bastante ganado, y son tierras de pastizales. Se pueden transformar, por ejemplo, a una tierra forestal, aquí a una plantación de pino radiata que tenemos, y entonces uno, para efectos de la contabilidad, tiene que tener los primeros 20 años esta tierra que fue convertida de pastizal a tierra forestal, en esa categoría, tierra convertidas a tierra forestal. Y luego en el año 21, después que pasaron los 20 años, siempre que siga siendo una tierra forestal,
recién pasa a esa categoría de tierras forestales que permanecen como tal, ¿ya? Otra complejidad que se agregó, o una manera en realidad de simplificar ciertos criterios de decisión en las directrices del 2006 fue decidir que en realidad los inventarios lo que dan cuenta siempre es de la actividad humana que altera, ¿cierto?, las emisiones y absorciones a nivel mundial. Y para eso, en el caso particular de tierras, se decide tener el concepto de tierras gestionadas y no gestionadas, ¿ya? Y, y en eso las directrices dan un concepto amplio para decir que algo está gestionado. Es tan amplio como decir que es aquella en la que ha habido intervención humana y donde se han aplicado prácticas, ya sea para actividades de producción, alteración, para temas sociales o incluso para mantenimiento de servicios ecológicos, ¿ya? Y el país en eso es soberano de decidir qué es lo que define como tierra gestionada. Hay un concepto amplio que las tierras de cultivo son todas gestionadas. Ahí uno sabe porque efectivamente todas están siendo para uso de cultivo para consumo humano, pero hay casos particulares en que uno dice, no, esta parte, por ejemplo, es tierra gestionada y tenemos otra fracción que todavía no tiene gestión. Hay una gran parte de países que definen que todas sus tierras son gestionadas, entonces dan cuenta de todo lo que ocurre en las tierras. Hay países como el mío, Chile, que tiene las tierras forestales separadas todavía y tiene una parte que está gestionada y una parte que todavía dice que está sin gestión, y mientras no entre con un plan de gestión o plan de manejo que le decimos nosotros, no entra a la contabilidad, ¿ya? ¿Qué se nos pide a nosotros? Que aun cuando nos esté cuantificando las emisiones y absorciones en esas tierras no gestionadas, sí tengamos una cuantificación de esa superficie, porque tenemos que dar un seguimiento y una trazabilidad. Y cuando una tierra entra a ser gestionada, ya no deja de salir de esa gestión durante la serie temporal, ¿ya? Eso también es importante para efectos de la contabilidad y de cuadrar bien los números. Entonces, esto es una medida para mantener la coherencia en la contabilidad de la superficie a medida que se producen cambios en el uso de la tierra. No hay retrocesos en el fondo de gestión a no gestión. Respecto a la representación coherente de tierras, que siempre es un tema importante para nosotros, las directrices nos muestran 3 métodos o 3 aproximaciones, que uno en realidad están apareados con el nivel de información que pueda tener el país para reportar. El método 1, que es uno tiene información de la superficie total por uso de la tierra, pero no tiene información de cómo cambian entre ellas, cómo se convierten. Entonces tiene un año 1 y un año 2 o un año 3, pero cómo se cambiaron entre ellas no lo tiene. Tiene cuánta hay superficie, por ejemplo, de tierra forestal a un inicio y al final, pero no supo cómo llegó a eso los cambios entre los usos de la tierra. El método 2 ya tiene un detalle de cómo cambian las categorías entre ellas, pero no es espacialmente explícita, ¿ya? Y el método 3 es que es como un método avanzado, tiene todos los detalles de dónde ocurre, qué ocurre y es espacialmente explícita. Uno puede darle seguimiento a cada uno de los píxeles que está controlando. Ahora, ¿qué ocurre para tranquilidad de todos? Que los métodos no son mutuamente excluyentes. Uno puede combinar los métodos según la información que tenga. En eso es bastante flexible porque se saben los problemas que tenemos para poder reportar las matrices de cambio de uso de la tierra. Entonces, si bien aquí va aumentando la complejidad de la información cuando uno pasa de una aproximación 1 a la 3 para efectos de los recursos que necesitan los países, está la ventaja que uno puede combinar los métodos. Entonces, ¿qué es importante aquí recordar? Que los países deben caracterizar y contabilizar toda la superficie de la Tierra pertinente de manera coherente y transparente. O sea, uno explica los problemas que tiene, cómo los subsana a lo mejor con información suplementaria y cómo espera seguir mejorándolo en el siguiente inventario. Algunos aspectos metodológicos en la contabilidad que quiero resaltar, un poco para saber los métodos que están utilizando ustedes y tenerlo claro también en la reunión presencial. Lo que uno busca, ¿cierto?, estimar, cuando dice de la estimación de AFOLU, las directrices, es
todos los cambios que ocurren en cada uno de los usos de la tierra. Aquí aparece el cambio que ocurre en tierras forestales, en las tierras de cultivo, en los pastizales, en los humedales, en los asentamientos y en las otras tierras. La suma de todos esos cambios es lo que se expresa en el cambio anual del sector. Y dentro de cada uno de esos usos de la tierra, uno busca conocer cómo cambiaron cada uno de los depósitos de carbono. La biomasa aérea, la biomasa radicular, la materia orgánica muerta, la hojarasca y el carbono del suelo, además, ¿cierto?, de los productos de la madera. Entonces, esta combinación va aumentando, digamos, la cantidad de cálculos que tenemos que hacer. Y luego hay dos grandes métodos que las directrices nos señalan, que, bueno, yo diría que la mayoría de nuestros países en Latinoamérica usan el método de pérdidas y ganancias, que en el fondo es una fórmula donde se da cuenta de todo lo que se gana en el año del inventario menos todo lo que se pierde. Y luego tenemos un método que se llama de diferencia de existencia, que en el fondo normalmente ocurre donde países tienen inventarios forestales con seguimiento en el tiempo, donde pueden decir cuál es el carbono que hay en una superficie de tierra respecto a la diferencia que tuvo en la misma superficie en un año previo. Entonces, por diferencia de existencias de carbono, se calcula cómo fue el cambio. Esto requiere una muy buena representación de tierra y un seguimiento efectivamente espacialmente explícito para saber qué pasa en cada una de estas superficies. Aquí una comparación nomás de los dos métodos. El de pérdida y ganancia se aplica muy bien cuando no se tienen sistemas de inventario nacionales diseñados para estimar la existencia de la biomasa forestal, exige menos recursos efectivamente, y un método que es apropiado para todos los niveles. Y el de diferencia de existencia requiere estos inventarios detallados de carbono en biomasa y en momentos distintos, ¿cierto?, con actualizaciones periódicas, y exige más recursos. Y un método apropiado, ¿cierto?, cuando uno tiene para un nivel 3 y en algunos casos de nivel 2, ¿no?, porque además tienen modelos asociados atrás de cálculo. Entonces podríamos como resumir esta parte en que las formas de estimar los cambios en los depósitos y flujos de carbono en realidad dependen en nuestros países de la disponibilidad de datos, de los modelos, de los recursos y de la capacidad que tenemos para recopilar y analizar información adicional. Y no hay que despreciar la información adicional porque a veces complementa muy bien las carencias que podamos tener como sistemas de información. Y siempre hay que tener en cuenta que si tenemos limitaciones para derivar datos país específico, tenemos la posibilidad, ¿cierto?, de los niveles por defecto, el método nivel 1 que dicen las directrices, que en el fondo tienen varios supuestos asociados para simplificar la información y poder llegar a un número. Por ejemplo, para el caso de la materia orgánica muerta, ¿cierto?, uno puede agrupar la materia orgánica muerta y hojarasca y puede también decir, por ejemplo, las tierras que permanecen como tal, que se mantienen con cierto equilibrio, que eso lo permiten, ¿cierto?, las directrices. Con esto lo que quiero decir es que uno siempre tiene formas de llegar a un cálculo, a una estimación del inventario, y probablemente en lo que nos ocurre es que tratamos de reflejar mejor, de la mejor forma nuestros datos de país, y nos encontramos a veces con muchas puertas cerradas porque no tenemos mucha información país. Pero se alienta que los países de todas maneras hagan el intento de estimar con un nivel 1 como punto de partida. Con eso es un resumen un poco de los temas a muy grande rasgo. Esto es un resumen muy grande. Pero aquí entro a los temas que salieron en la encuesta y que ustedes estuvieron respondiendo. No respondieron todos los países, respondieron 5 países y también con distintos alcances porque van obviamente en distinto grado de avance. La idea de mostrárselo aquí es para que a ustedes también les haga sentido a los que no respondieron, si hay temas que les gustaría incorporar, si ya no respondieron en el cuestionario,
y a los que respondieron si interpretamos bien o no, cosa que la idea es que esto sea una solución a los problemas que ustedes tengan en el taller presencial. La ayuda no es ir como profesores a dar teoría que no les va a servir, ¿ya? En temas generales, apareció, ¿cierto?, las tablas de reporte, las CRT, donde salieron temas que tenían dudas si tenían desagregación suficiente para completar la CRT a partir de las planillas de cálculo. Tendríamos que ver, digamos, los números que ustedes están teniendo. Tenían temas específicos con algunas tablas, la 4.2, la 4.3, que tiene que ver con las emisiones de óxido nitroso. En el caso de drenaje y rehumectación es CO2, óxido nitroso y metano, y después emisiones directas e indirectas de óxido nitroso. O sea, entonces es como una pregunta más avanzada. También tenían dudas para reportar la tabla 4.4, que son de incendios y quemas controladas, y también algunas dudas específicas para reportar los productos de madera recolectada. Salieron dudas en categorías principales, mejorar la comprensión del análisis de las categorías principales, tendencia e incertidumbre específicas para el sector. Dudas respecto a la serie temporal, de cómo poder completar la serie temporal y cómo darle coherencia a la serie cuando tienen datos de distintas fuentes. Específico también salió para las notaciones clave, para los no estimados y los no aplica en particular, algunas explicaciones que se necesitan. Y también salió el tema de control de calidad y garantía de la calidad específica del sector. En temas específicos, ya no generales, bueno, salió bastante el tema de representación de tierra, la necesidad de mejorar las capacidades en los países, de tener mecanismos de validación y control de calidad de los cambios reportados, de cómo expandir el muestreo a todo el territorio para el caso de las tierras en transición, cuando tienen a lo mejor entre un nivel 2 y una aproximación 2 y 3, pero están haciéndolo a través de muestreo. Tratamiento de tierras donde no tienen información, a qué uso lo incorporan. Eso también salió como consulta para que lo podamos tratar en el taller presencial. Y también, en general, vacíos y desafíos para completar la serie temporal en el tema de drenaje y de productos de madera recolectada. Las técnicas para completar datos de la serie temporal, vamos a verlos en el taller presencial. Y también tenían problemas justamente para completar serie temporal cuando no tienen disponibilidad de imágenes de alta resolución. También un tema específico, ante la pregunta de dónde le faltaban factores de emisión, se repitió bastante con mayor frecuencia tierras de cultivo y pastizales. Me imagino también que son categorías principales si han sido precursores de deforestación. Aparecen muchos siempre en las tierras de cultivo y pastizales donde están buscando tener factores de emisión país específico, porque pasan a ser un nivel 2, una tier 2, y después en segundo lugar aparecieron tierras forestales, humedales, asentamientos y productos de madera recolectada donde esperaban tenían carencia de factores de emisión país específico. Y aquí podemos conversar y ver esto ya en la reunión, porque en algunas cosas, por ejemplo, yo en el producto de madera recolectada soy partidaria de que mientras no se avance en mayor exactitud las tierras, en realidad si no es una categoría principal relevante, en realidad no tiene sentido todavía estar avanzando en un nivel 2. Y ante la consulta de categorías y depósitos faltantes, en general salieron en algunas respuestas que tenían bastantes depósitos y categorías faltantes. La idea sería detectar con ustedes cuáles son los principales problemas que tienen para completar esas categorías. Entonces, me imagino que uno de los principales problemas debe ser la falta de datos de actividad. Y un poco para ver para cada categoría, ver cómo podemos ayudar. Y por último, unos temas específicos que preguntamos, ¿cierto?, de la MPD o MPG, respecto a las perturbaciones naturales. Pareciera que se requiere avanzar en la comprensión del concepto en el contexto del reporte de los BTR. Y también manifestaron que tenían falta de datos de actividad. Y respecto a los productos de madera recolectada, hay falta de información que no les permite realizar las estimaciones y
y aquellos países que ya habían avanzado en el cálculo solicitaron un mayor detalle para seguir mejorando. ¿Ya? Y por último, el otro tema, ¿cierto?, que aparece de la estructura de edad de los bosques. También la idea era conocer más las metodologías de estimación específicas para la estructura de edad en los bosques. Entonces, en el día 3 hemos considerado en el último bloque tratar de abordar estos temas específicos. Así que la idea es, ojalá que las preguntas salgan otras preguntas de ustedes para que podamos ayudarlo en el presencial y no estemos explicando cosas que ustedes ya no necesitan. ¿Ya? Muchas gracias. Gracias, Yasna, por la presentación. Imagino que tienen varias preguntas tanto para ella como para Walter, pero antes de eso, les pido por favor si pueden encender sus cámaras. Con muchos ya nos conocemos, pero vamos a tomar una foto, la foto oficial del webinar, así que si pueden encenderla solo un minuto y Vale nos va a ayudar con la foto. También está Oscar, muchos de ustedes lo conocen, él es parte del equipo de SICAS SAD y también nos va a ayudar con la foto. Así que, Vale, ahí te doy el pase, gracias. Perfecto, Hola. muchas gracias. Buen día a todos. Vamos a tomar la fotografía. Yo creo que ya todos, bueno, la mayoría han encendido sus cámaras. Hay algunos por ahí que todavía los veo. Les doy unos segundos más para hacer la captura por acá. Yo creo que el resto quizás no tienen acceso a la cámara. Vamos a hacer la foto oficial entonces. Permítanme un momentito. Ok, ahí. Vamos a hacer varias tomas. Perfecto, aquí tengo ya la primera. Ok, una más. Todos una sonrisa, por favor. Listo. Excelente. Bueno, eso sería todo. Les agradezco ahí a todos ahí el momento del espacio. Les deseo ahí que tengan buen desarrollo del taller. Buen día a todos. Gracias. Gracias, Oscar, y gracias a todos y todas por encender sus cámaras. Siempre es lindo verlos. Con algunos de ustedes nos vamos a ver prontito la próxima semana. Entonces, ahora sí, vamos a entrar a este espacio de preguntas y respuestas. Los invito a levantar su manito y encender su micro. Si tienen, si gustan, también pueden usar el chat y dejar las preguntas. Por ahora no veo ninguna pregunta en el chat, pero si tienen preguntas para Walter o para Yasna, es el momento, así que los invito a hacerlas. Y si no, como dijo Richard al inicio, si ustedes no tienen preguntas, nosotros sí tenemos preguntas para ustedes. Así que, a ver, em, ¿quién se anima a empezar? También lo otro es que pueden sugerir, Walter y Yasna mencionar algunos temas que aparecieron en el cuestionario. Entonces, si alguno, bueno, Giovanni ya mencionó un tema, ¿cierto? Que le gustaría que trabajáramos en más detalle. Así que también si tienen algún otro tema, situación que quisieran que mencionar ahora y que lo trabajemos más en detalle en el taller, también pueden hacerlo. Walter. Bueno, un poco para romper el hielo, tengo la impresión de que la fermentación entérica es una categoría principal en todos los países que participan de este proceso y me gustaría saber cuántos todavía la reportan en un nivel 1 y están interesados en profundizar en la manera de dar el salto al nivel 2. Esa sería la pregunta. O si ya todos están en nivel 2, no lo sé. Hoy están tímidos todos. Está Ya, ahora sí, pensando hay dos Roberto. personas. Adelante, Roberto. Todo bien, ¿me escuchan? Sí, Sí. ya. No,
Bueno, nosotros reportamos el 2 acá, y pero vinculado a esto quería, tipo, no sé si es como una discusión, pregunta, etcétera, pero algo que se ha comentado en varias sesiones que hemos tenido como región es la posibilidad de tener factores de emisión de alguna manera regionalizados. Y bueno, en la sesión pasada estuvimos conversando se me olvidó, con Pablo. eh, y bueno, se me ocurrió después a mí que sería interesante ustedes que vienen de países más grandes y que a nivel de extensión son mucho, quizá más grandes que nosotros como región, quizás saber también un poco la experiencia que ustedes han tenido en cómo pueden generar factores de emisión, en este caso pensando en ganadería, eh, para sus países, ¿ya? Porque nosotros, al menos acá, somos países más pequeños, pero en parte nos solemos ver como islas, y que, bueno, de alguna manera sí tenemos una relación. Entonces, no sé, comentar un poco de eso, que creo que sería interesante, y pensando en cuestiones que dentro del mismo hub se han mencionado, pues. Claudia, creo, Rocío, que estaba. Sí, Claudia también. Sí, Claudia, adelante. Gracias. Buen día a todos. Yo lo que quiero es comentar con ustedes la experiencia de la Nama Ganadería de El Salvador y al mismo tiempo hacer la pregunta sobre la conveniencia de usar esa información para construir nuestro propio TIR 2. Todo el año 2024, parte del 2023, se ha estado trabajando en escribir, o sea, diseñar nuestra Nama Ganadería bovina. Entonces, se hicieron levantamientos de información en fincas piloto que, bueno, nos dieron al final nuestra propuesta de NAMA. Esa NAMA todavía falta que se oficialice y que se defina cómo se va a utilizar a nivel de país, ¿verdad? Lo que es cierto es que tiene información generada en campo, o sea, ya de información real de país que pudiera servir para establecer nuestro propio TIR. Al final, con el equipo de expertos que se elaboró, ellos mismos recomendaban de que sí se podía llegar a usar nuestro propio factor, pero que eso implicaba un reconocimiento de los expertos, quizás internacionales, y elaborar un paper. Entonces nos dieron una gran vuelta y creo que al final vamos a seguir en el tema de inventario usando TIR 1, aunque tenemos información de la ganadería bovina para lo de fermentación entérica, por ejemplo. Entonces, bueno, eso me queda a mí esa ambigüedad de que teniendo una NAMA, ¿por qué no ocupamos la información de ahí para tener nuestro propio TIR 2? Y si, pues sí, si es conveniente o no, por ser, o sea, algo bien específico para ganadería bovina. Y tampoco es que tengamos un montón de ganado, tampoco. Muy bien, Gracias. Claudia. Muy buena tu pregunta y tu inquietud. Rocío, ¿qué hago? ¿Comento ahora o seguimos? No Sí, sé. yo creo que sí, mientras esperamos a ver si alguien más Bueno, tiene una pregunta. bueno, voy a empezar con lo de Claudia, y que de alguna manera también está relacionado con lo que decía Roberto. Primero, a ver, reflexionando un poquito, creo que es importante tener claro que el nivel uno y el nivel 2 y el nivel 3 no son cosas que uno hace, pasó al nivel 2 y ya tiene un factor de emisión para siempre. Es decir, el factor de emisión cambia con el tiempo, en la medida que haya cambios en las prácticas tecnológicas, en la innovación, en la productividad. Entonces,
decir, si yo, supongamos, a ver, lo voy a decir de otra manera, quiero reportar el progreso de mi NDC y tengo siempre los mismos datos de actividad y tengo siempre el mismo factor de emisión, NDC tras NDC, eh, no voy a reflejar ningún cambio. Entonces, el nivel 2 tiene que ser algo que se pueda revisar en la medida en que se detectan cambios en las prácticas de producción. Y si, por ejemplo, hay programas que mejoran la calidad de la dieta de los animales, aumentan el uso de suplementos de alta digestibilidad, etcétera, etcétera, eso es un elemento determinante del factor de emisión. El factor de emisión depende fuertemente de 4 o 5 cosas, que son el peso vivo del animal, porque eso determina el tamaño metabólico y cuánta energía se utiliza para mantenimiento, la digestibilidad de la dieta, el porcentaje, la producción de leche, el porcentaje de preñez de los animales. Es decir, porque al final, ¿para qué usan la energía los animales? Para mantenimiento metabólico, para actividad, o sea, para caminar, para aumentar de peso, y para producir leche y para criar un feto en la panza de la mamá vaca. Entonces, un nivel 2 en primer lugar, quería dejar instalado así como una preocupación, que un nivel 2 estático, y ya tengo el nivel 2 y lo voy a usar para siempre, no tiene ningún sentido. O en realidad no nos permite reflejar la mejora de nada. Segundo, el nivel 2 no siempre puede ser, no siempre es totalmente puro. O sea, no es que yo tengo nivel 1 y después tengo un nivel 2, porque el nivel 2 tiene tantos parámetros y tantos factores incluidos que a veces mejoro unos cuantos y algunos no los puedo mejorar y los dejo como nivel 1. Supongamos, yo sé el peso de los animales, pero no sé la digestibilidad de la dieta. Entonces, de repente, apliqué todas las ecuaciones de nivel 2, apliqué todos los parámetros y los factores, pero algunos a nivel nacional me falta. Entonces, dejo un parámetro de digestibilidad tier 1. Entonces, no tengo un tier 2 puro. Tengo un tier 2 bastante avanzado o bastante completo, pero no completo de todo. Y eso es mucho mejor que tener un tier 1 puro. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que los factores de emisión también son algo pasible de mejora continua y no algo que ya lo conseguí y ya está. No, igual que todo el inventario, siempre es posible mejorar. Y por ejemplo, digo, bueno, voy a construir un nivel 2. Bueno, no sé cuántos animales son de alta y baja productividad, pero reúno un panel de expertos y al final de 5 horas de trabajo ellos se ponen de acuerdo en que el 20% son de alta productividad y el 80% son de baja. Bueno, tengo una aproximación. Ese dato es mejor que nada, pero ese dato es pasible de ser mejorado con el tiempo. Entonces, bueno, la construcción de un nivel 2 es posible hacerlo en base a la técnica de juicio experto y combinando algunas otras fuentes de información. Es posible y yo diría más, es necesario este, en cada informe de actualización, ver qué posibilidades hay de incluir en el plan de mejora eh, la mejora de ese mismo nivel 2, ya sea porque me faltaban datos que ahora tengo, o ya sea pero también porque hay en el país procesos de desarrollo rural, procesos de cambio técnico, procesos de promoción de innovación, o procesos de algún tipo que están determinando un cambio. Por ejemplo, supongamos que se está promoviendo el riego alternado del arroz. Bueno, el riego alternado, inundación y desecado alternado del arroz reduce las emisiones de metano. Bueno, y entonces yo tengo un factor de emisión que va a depender de cómo manejo el agua. O que se está proponiendo una mejora en los sistemas de manejo del estiércol. Entonces tengo tier 2 para el sistema de manejo del estiércol, pero si los sistemas de manejo del estiércol van cambiando porque estamos mejorando la manera en que gestionamos los nutrientes para evitar contaminación, para aprovechar los fertilizantes, etcétera, etcétera, entonces resulta que también el factor de emisión va a cambiar.
Este, así que, en resumen, no nos quedemos con la idea de que ya estoy en nivel 2 y ahora ya para siempre. Y finalmente, redondeando con lo de Claudia, yo creo que siempre, así como principio general, siempre es mejor tener un nivel 2 que recurrir a un nivel 1. Y si la NAMA ganadera generó información para un nivel 2 que pueda ser extrapolada o pueda ser generalizada para el inventario, es una cosa que tendrán que evaluar, parece siempre preferible porque el IPCC es muy claro. Si una categoría es principal, la buena práctica es utilizar el nivel 2. Bueno, eso es lo que se me ocurre por el momento, para intercambiar con ustedes. Gracias, Walter. Gracias, Walter. No sé si alguien más tenga alguna consulta o pregunta para Yasna o para Walter. Por ahora no veo manos levantadas y estamos un poco... Sí, Roberto, adelante, adelante. Sí, yo tenía una pregunta y era ya en la parte de tierras, eh, la parte de tierras en transición, que realmente ha sido algo como que todavía me sigue costando cómo interiorizarlo, cómo representarlo, inclusive cuando son datos que tipo nivel 2 que se tiene en la matriz y bueno, cómo manejarlos. Ahí estaba viendo la CRT recientemente y se hablaba de una acumulación, ya. El detalle es que, bueno, me cuestionaba es que si uno hace un cambio en esas tierras o tierra que sea gestionada o no gestionada, ya eso le va a cambiar la forma en que se puede estimar el carbono orgánico del suelo a nivel 1, al menos. Entonces, no sé, sí se me ha complicado un poco todavía como entender en la práctica cómo emplear este término usando datos que ya están, digamos, básicamente. Bueno, así como muy rápidamente, sí, yo creo que eso es algo que podemos revisar en el taller presencial, pero efectivamente la CRT, por un lado tenemos las matrices de cambio, que lo que está mostrando la tabla, la 4, creo que es 4.1, muestra la matriz del cambio anual, pero después cuando uno reporta en la CRT, por ejemplo la 4A, la tiene separada, lo que tiene ahí es el acumulado, la transición, no tiene el cambio anual. Y entonces, efectivamente, la elección, porque por un lado uno para algunos casos tiene la biomasa, la está calculando de una manera, el otro tiene el carbono del suelo. El carbono del suelo, el que generalmente está mejor reflejando la transición porque está considerando los 20 años. Y ahí hay que ser cuidadoso en cuál escoger. Nosotros, si te consuela, Roberto, estamos teniendo los mismos problemas ahora de traspasar las planillas de cálculo con las que hicimos las estimaciones a la CRT, porque el compilador está pasando todo interpretando qué superficie va a buscar a las otras que reflejen la tierra en transición. Pero podemos hacer el ejercicio, sería bueno si tenemos el problema ya. Y porque al escoger hay que ir a escoger, hay que ser cuidadoso en no escoger el que está dando cuenta del cambio anual, sino que del que está acumulando el periodo de transición, para ponerlo en la CRT. Gracias, Yasna. Roberto, espero que haya quedado claro. Y si no, como dijo Yasna, vamos a poder tener tiempo en el taller presencial para profundizar. Sí, Belén tiene una pregunta. Hola, ¿qué Eh, tal? y adelante, Belén. Sí, hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Algunos los conozco, otros no. Soy Belén de Panamá. Bueno, lamentablemente de parte de nosotros no vamos a poder estar en el taller porque tenemos la visita de la convención ya para el ejercicio. Em, pero sí, bueno, ya que Roberto tocó el tema de las tierras en transición y de la CRT, también haciendo ese ejercicio de traspasar la información a la CRT, hemos tenido muchos problemas. Estamos en estos momentos en el paso de el QA/QC, que es como un botón más que hay que hacer clic y de ahí no avanzamos. Pero entonces cuando llegamos a la CRT nos llamó mucho la atención el entendimiento que teníamos de las directrices sobre las emisiones directas e indirectas de N2O. Y
aquí también como para poner esto sobre la mesa y podría ser un tema de discusión, porque teníamos el entendimiento de que las emisiones directas e indirectas de N2O se estimaban para cambios entre tierras que cambian a cultivos o tierras de cultivos que permanecen como tales, de tierras forestales a cultivos, de pastos a cultivos, pero nos llamó la atención aquí para adelantarles, no sé, en nuestro caso, pues el revisor nos consultó por las tierras que pasan a asentamientos y otros tipos de cambios de uso de la tierra que no generalmente tienen que ver con cultivos. Entonces, allí un poquito si podrían ampliar aquellos que tienen más experiencia y entendimiento de las directrices, porque creo que nuestro entendimiento era muy limitado a tierras que cambian a cultivos o viceversa, más allá de las transiciones. Entonces, esa era como una consulta que tenía también, si pudieran adelantarnos un poquito y sobre ese tema de las emisiones directas e indirectas de N2O. Y tenemos problemas para diferenciar aquellas de, bueno, de agricultura. Nosotros, las transiciones de las tierras que cambian a cultivo, las colocamos dentro de agricultura, pero ahora nos enteramos que no van en agricultura, sino que van en UTCUTS. Bueno, y son cosas que fuimos aprendiendo entre el ensayo y error y ahora que tenemos este ejercicio de revisión por parte de los expertos, entonces hemos como que agarrado esos puntos y nada más quería como compartir con ustedes un poco de lo que hemos nosotros tenido que aprender en este proceso. Gracias. Y lo otro, antes que se me olvide, también con las tablas o sea, en la CRT nos piden las matrices de cambio de uso de la tierra en una pestaña, o sea que ahí sí van o sea, las matrices como están. Y lo que hablaban de la transición están en las otras pestañas. Me imagino que es cuando te preguntan el número de hectáreas de tal, por ejemplo, de Carbon Stock Change, cuántas hectáreas en cada año. Me imagino que ahí es donde se coloca entonces el acumulado. Ahí no sabría tampoco contestar. Nosotros, sin saber, también estamos como que en ese enredo y hemos puesto las hectáreas como están, sin el acumulado. Y yo creo que creo que uno pone el acumulado se entendería un poco mejor sin poner las que están directo de la matriz. O sea, en nuestro caso agarramos la directo de la matriz sin colocar las hectáreas acumuladas. No sé si nos dé problema, ya nos los comentarán los revisores. Ajá. Hola Belén, ¿cómo estás? Hola, Voy a Yasna, gusto sí, verte. voy a tratar de responder. Bueno, efectivamente para las emisiones directas e indirectas de óxido nitroso, lo que dicen las directrices es que se debe, porque en el fondo lo que están ahí estimando es la emisión de óxido de nitroso producto de la pérdida de materia orgánica que ocurrió en una conversión. Entonces, cualquier conversión de uso que llevó a una pérdida de carbono del suelo, automáticamente pasa a ser calculada en la pérdida también emisión de óxido nitroso. Entonces, en nuestro caso, en el ejemplo de Chile, efectivamente las cuando pasan a tierra de cultivo se castiga la emisión tenemos que el carbono del suelo disminuye desde tierras forestales y desde pastizales. Tienen menor carbono cuando pasan a tierras de cultivo. Pero también cuando pasan a asentamientos, también pierden carbono del suelo. También lo castigamos ese carbono. Entonces, nosotros sí tenemos considerado la emisión de óxido nitroso solo porque están anidadas las pérdidas de carbono del suelo en las transformaciones de uso. Si hay pérdida, entonces tiene una emisión de óxido nitroso. Eso es lo que un poco se traslada ahí. Y en el caso de lo que ustedes deberían haber, que les dicen reportado en agricultura, si hay conversión y está asociada a la conversión de uso, se reporta en UTCUT. Si es en tierras de cultivo que permanecen como tal, me parece que es ahí donde se está refiriendo el revisor, que debió haber sido reportado en agricultura cualquier otra cosa de emisión de los no CO2. Respecto a la CRT, sí, es lo mismo que le había dicho Roberto. Las matrices muestran, la pestaña especial de matrices muestra el cambio anual y cómo se comporta de año a año. Y en la CRT va el acumulado, la transición. Y eso es lo que un poco dificulta a veces tener el entendimiento porque uno tiende a mirar la matriz, lo que cambió en el año,
pero en realidad ahí sí te prima la directriz que dice que por un lado va la tierra en transición, porque finalmente las tasas de cambio que se están viendo ahí en términos de, porque se va a calcular indicadores automáticos de pérdida, por ejemplo, las emisiones de materia orgánica, las va a dividir por la superficie. Si divide solo por la superficie del año, ese indicador sale un poco distorsionado, porque en realidad está afectado por todo lo que ha pasado en ese periodo de transición. Eso es lo que tiene que reflejar la CRT. Gracias, Jan. Pero si se lo encuentran algún problema, lo bueno es que siempre hay una mejora. Entonces lo van a poder arreglar. Eso en realidad no, el número total de emisiones de ustedes no va a cambiar, es como lo están reportando. Yo creo que para esas cosas va a haber mucha flexibilidad en términos de revisión. Gracias, Yasna. Gracias, Yasna, y a todos y todos por sus preguntas. Estamos bien justos de tiempo. De hecho, ya nos pasamos un poquito, entonces quería saber si es que teníamos una presentación adicional sobre los alcances del examen técnico por expertos, que era un tema que salió en el último taller presencial. No sé si tienen disponibilidad aún para quedarse 10 minutitos. Si es así, la hacemos. Y si no, buscamos un nuevo espacio para poder presentarla. Entonces, les pido ver si me pueden levantar la manito ahí con el icono que está debajo, ¿no? A ver, ¿quiénes pueden quedarse? Si prefieren tener la hora. Roberto, si tiene tiempo, gracias Roberto. Ya van tres, Giovanni, Juan Reyes, Belén también, Flor. Bueno, entonces creo que vamos adelante con la presentación. Gracias, Stephanie, Marlon, gracias a todos por su flexibilidad. Entonces, Richard, ahí te doy el paso para esta presentación sobre el examen técnico por expertos. Gracias. Gracias. Sí, voy a compartir pantalla. Dame un segundo para cambiar. Ahí sí. Ahí creo que sí. Ya. Voy a voy a ir rápido para dar más espacio a preguntas. Claro, en el taller pasado habían dudas sobre los alcances del examen técnico por expertos, que es algo nuevo. eh, es, digamos, un avance respecto a lo que era el ICA, ¿cierto? El análisis y consulta internacional al que estaban sometidos los informes bienales de actualización. Los últimos ICA, incluso la Secretaría extendió el alcance de la revisión para los inventarios particularmente. Entonces, el examen técnico por expertos viene a ser como un avance más sustancial en comparación a lo que era ese proceso por el que pasaban los informes finales de actualización. El examen técnico es algo que está mencionado incluso en el artículo 13 del Acuerdo de París, ¿cierto? Y está relacionado con revisar los elementos que se reportan en los informes finales de transparencia, tanto los relacionados con, por ejemplo, la utilización o la aplicación de los países respecto a las MPD o las MPIs, y también tiene la idea, ¿cierto?, de esta mejora continua de apoyar a los países en identificar ámbitos en los que podría mejorarse la implementación del marco de transparencia reforzado, ¿ya? Es más, los países que en desarrollo y que requieran a la luz de sus capacidades eh, dar un paso más sobre esta área de identificación de mejoras pueden solicitar que en este proceso de examen técnico se les indiquen qué capacidades requieren mejorar, ¿ya? El examen de expertos tiene algunas limitaciones, ¿cierto? Como todo lo que ocurre en el contexto de la Secretaría, se respeta la soberanía de los países. Los expertos que estén a cargo de la revisión no podrán emitir juicios políticos, tampoco pueden pronunciarse respecto a la idoneidad de su GNDC o de las medidas que los países han adoptado respecto a la GNDC o del apoyo, en el caso de los países que prestan apoyo, tampoco pueden pronunciarse sobre la idoneidad, sobre el apoyo prestado, ¿ya? Y esto tiene que ver con que el alcance de la revisión es respecto de el apego, podríamos decir, o la adherencia, ¿cierto?, del reporte hacia las MPGs. Y no se pueden pronunciar respecto a si su NDC es ambiciosa o no,
si lo que están haciendo, si sus medidas van en la línea de la NC o son lo suficientemente ambiciosas o no, o si el progreso va bien o mal. No tiene que ver con pronunciarse respecto a eso, sino que en el fondo a la transparencia eh, de la información que están incluyendo en sus reportes. ¿Ya? Em, hay tres formatos de revisión o de examen, en verdad. Está el examen en el país, que es el que, por ejemplo, va a pasar Panamá la próxima semana y es el examen por el que deberían pasar todos los primeros informes bienales de transparencia. Es decir, el próximo año va a estar bastante fuerte el trabajo de los examinadores porque van a tener que eh, deberían ir a todos los países a aplicar este tipo de examen. Y es algo que deberían hacerse también cada 2 años. Hay una serie de requisitos y de periodicidad entre el examen en el país, el examen centralizado, que es una modalidad distinta en donde los expertos se juntan en Bonn, reciben un montón de informes bienales, los revisan 2 o 3, ¿cierto? Em, y hay otra modalidad que es la modalidad documental o INDESC en escritorio también se conoce, que es una revisión un poco más simple, en donde se hace una revisión, se envía una revisión en línea, digamos, ni siquiera se juntan los expertos. ¿Ya? Y tiene que ver con revisar más si está la información o no, es bastante más simple en cuanto a sus alcances respecto al examen en el país y el examen centralizado. Em, y con esto me quería detener un poco más sobre las etapas, ¿ya? Y esto creo que es más relevante para lo que va a venir en el corto plazo para los países. El examen técnico comienza una vez que la Secretaría comienza el proceso, ¿ya? La Secretaría realiza este proceso al menos 14 semanas antes de que el equipo técnico esté en el país, al menos 10 semanas luego de que esto se decide, viene una etapa de conformar un equipo de expertos que va a conducir el examen técnico en los países. Ese equipo va a comunicarse con el país al menos un mes antes de que ocurra el examen y va a enviar preguntas a los países, ¿ya? Pues esas preguntas pueden ser respecto a aclaración, a una revisión preliminar que va a hacer el examen técnico de la información que ustedes han publicado y algunas cosas que les parezcan o les llamen la atención, probablemente les indiquen cómo a qué se refieren con esto, a la luz de esta información, qué factor utilizaron, qué sé yo, ese tipo de preguntas, o dónde está esto. Los países van a tener 2 a 3 semanas para responder estas solicitudes, lo formal es que sean 2, pero los países en desarrollo pueden solicitar una semana adicional para responder estas preguntas. O sea, no solamente tenemos flexibilidad en cuanto al cumplimiento y a los requerimientos de las GMPIs, a la elaboración del reporte, sino que también en el proceso de examen técnico hay flexibilidad. De hecho, hay flexibilidad respecto al tipo de revisión. Si por alguna razón para el país es muy complejo tener una revisión eh, de una revisión, por ejemplo, creo que la centralizada, pueden hacerse como algunas solicitudes adicionales respecto al tipo de revisión que puede recibir el país dadas sus capacidades, ¿ya? Volviendo a los plazos, una vez que ocurre la semana de revisión, al final el equipo técnico deberá enviar un informe. Ese informe, en ese informe los países pueden solicitar que además se identifiquen capacidades que el país requiera avanzar para cumplir de mejor manera las MPIs. El examen técnico concluye con este reporte. Este reporte lo que va a decir es un poco cómo el país se adhiere a las MPI, ¿cierto? Esta disposición se cumple, esta no, por esta razón. Y habitualmente esa no conformidad va acompañada
una sugerencia también. Se sugiere que el país haga tal cosa para cumplir con esto. Y también puede acompañarse de, y esto queda a criterio del país, no es mandatorio, se puede pedir, que además le indiquen qué capacidades necesitan mejorar para, por ejemplo, superar esas brechas que pueden haber en el cumplimiento de las modalidades de procedimiento directrices. ¿Ya? En la Secretaría, luego de 2 meses de que se acaba la revisión, los expertos envían este informe a la Secretaría y la Secretaría lo manda al país para entregar comentarios. O sea, el país va a revisar el informe antes de que sea oficial, por decirlo de alguna manera. Hay un periodo de 1 mes o hasta 3 meses para que las partes, los países entreguen comentarios y luego de eso el equipo técnico tiene 1 mes para cerrarlo, ¿ya? Entonces ahí también es importante saber de que hay plazos que se tienen que respetar, pero que los países tienen flexibilidad respecto a los plazos que les conciernen a ellos, ¿ya? Em, ¿Y cuáles son los roles esperados? La parte interesada va a ser, ¿cierto? La idea es que la parte interesada coopere con el equipo de expertos que va a estar encargado del examen y también con la secretaría. Hay canales de comunicación que se tienen que respetar y es importante que los países estén eh, en línea con las comunicaciones de la secretaría en cuanto a cómo entregar la información, cuál va a ser el canal de información para entregar la información, etcétera, etcétera. Eh, la secretaría es quien va a tener un rol más importante porque va a estar supervisando todo el proceso, además va a conformar el equipo, va a asegurarse de que se mantengan estos canales de comunicación, va a asegurarse también de que los expertos em, digamos, cumplan con los plazos, ¿ya? El equipo experto, quienes van a hacer van a conducir el examen, tienen que ceñirse y atenerse a las modalidades de procedimiento directrices, ¿cierto? Las preguntas tienen que estar, o las situaciones que se levanten, tienen que estar dentro de los alcances que establecen las modalidades durante todo el proceso de la revisión. Y entonces, queríamos comentar esto, sabíamos que habían dudas. No sé si hay más dudas de ustedes respecto a este proceso. Tenemos la suerte de que está Yasna en el panel. Yasna participó además de la primera revisión que se hizo a Andorra, así que también podemos comentarle y preguntarle algunas cosas más. Así que dejo el espacio para sus preguntas o consultas. Roberto, imagino que nos Una cosa complementar algo. sencilla, muy Sí. rápido, que creo que es importante. Es importante ver que los que van a la revisión son amigos, van a revisarle para ayudarlo. No son inspectores que los van a penalizar y hay que verlo como tal. Al mismo tiempo, los amigos a veces se equivocan, entonces hay que estar preparado para defender lo que entienden ustedes. Nadie sabe más que el país lo que pasa en el país. Los amigos pueden tener mucha experiencia, pero si les piden, ¿por qué no hicieron el método 2? No, porque no tengo la suficiente activity data. Eso es una aclaración. Y lo último, todos los cursos de revisión están disponibles. Están disponibles en el sitio web de la Secretaría. Para pasar el curso, para ser revisador, que es la mejor forma de capacity building para hacer inventario, para pasar ese curso tienen que tener el permiso del punto focal nacional. Pero los cursos lo pueden acceder todas las personas que quieran y los cursos se pueden descargar por PDF. El experto de waste o de agricultura que quiera saber qué preguntas le pueden hacer en cada sector, descarguen el curso de agricultura y le verán que le preguntarán de las tierras, del indirecto, del nitrógeno indirecto, así el de energía. Hay cursos para lo general del ETFE, del marco de transparencia. Hay cursos, el general de inventario, donde están todas las preguntas de incertidumbres, de categorías principales. Hay cursos por cada sector, que son los cursos B1, y después hay cursos para el seguimiento de la GNDC. Vayan,
vayan al curso que a ustedes les interesen y si quieren estar preocupados de qué le pueden preguntar, ahí lo pueden encontrar. Descarguen los cursos, que es un gran material, y pueden saber qué tipo de preguntas se les recomienda a los expertos que lo hagan. Eso es todo, que estamos muy corto de tiempo. Gracias, Roberto. No sé si hay alguna consulta. De todas formas, bueno, la próxima semana, ¿cierto? Tenemos el taller, así que pueden hacer consultas directamente con los expertos allá. Quienes no vayan, les reiteramos los canales que tenemos disponibles con ustedes. Tienen los correos del equipo del Hub, tienen también nuestros correos. También está el foro del LMS, ¿cierto? El Learning Management System para los que estén inscritos. Así que consultas sobre este proceso, consultas sobre Afolu. La gente de Panamá que no va a poder ir la próxima semana, también si en estas semanas tienen consultas sobre Afolu, pueden dejarnos las consultas en el foro. Yo lo estoy mirando recurrentemente y puedo transmitir esas consultas al equipo de Afolu. Así que entendiendo que no van a ir, está bien, entendemos que pasó esta situación, pero sí no duden en preguntarnos. Así que creo, Rocío, que podemos pasar al cierre. Gracias, Richard. Rocío se tuvo que Vale, retirar. Sí, se tuvo que ya. retirar, tenía una reunión, pero yo voy a hacer el cierre rápidamente. Ok. Les pedimos por favor si pueden llenar la encuesta de ICAT. Se las voy a enviar también por acá por el chat. Igual se lo vamos a enviar en un correo, pero si pueden ir escaneándolo y llenándolo sería mucho mejor. Bueno, los próximos pasos, lo que ya les mencionaba, que les vamos a enviar un correo con la encuesta de ICAT. Vamos a compartirle también las notas de la reunión, la grabación del webinar. Todo este material va a ser subido a la plataforma LMS. Y nada, nos vemos la próxima semana en el taller del Salvador. Y eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, Valeria. Gracias, cuídense. Gracias. Cuídense. Chao, chao. Gracias, nos vemos. Bueno, hasta pronto.